y deseamos que esta palabra que hoy compartimos desde aquí, desde Centro Cristiano, desde Cristo viene, Lucena, sea de bendición para todos vosotros. Vamos a ir a Mateo 5:44. Vamos a hablar de algo que es necesario que todos tengamos, de algo que es necesario que todos aprendamos a hacerlo y constantemente, porque esto no es solamente cuando yo llego a los pies de Cristo y ya me olvido, no, esto es constantemente, diariamente. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por lo que os ultrajan y os persiguen. Qué fácil es eso, ¿verdad? Orar por nuestros enemigos. Bendecir a aquel que nos maldice. Qué fácil. ¿Verdad? ¿Qué piensan? ¿No es fácil? No, no es fácil. Es verdad que no es fácil. Pero cuando Dios nos llama, Él nos llama a eso. Él nos dice, Él nos habla. Y cuando decimos eso, estamos hablando de perdón. Y el jueves hablábamos de que es necesario que haya perdón entre nosotros. Hablábamos que es necesario perdonar a nuestros semejantes. Y el pastor hoy empezaba con un versículo muy similar que nos habla. Entonces vamos a ver, pero ¿qué es perdón? ¿Qué podemos decir que es perdón? Perdón es tener libertad. ¿Cómo así que libertad? Tener gozo, tener alegría. ¿Qué es eso de tener libertad? Que tú actúas con libertad, con amor, con gozo. Que tus actuaciones, tu caminar, tu pensamiento no está condicionado por si es este o el otro con el que hablo o con lo que me hizo. Hay libertad en nosotros, en nuestra vida, en nuestro andar. Hay libertad, hay gozo, hay alegría. Eso es perdón, porque Dios derramó su sangre por nosotros. Es la voluntad consciente de que nos libera de sentimientos negativos. Es tener esa voluntad, ser libres, dejar atrás el rencor, el resentimiento, el enojo, el dolor. Porque eso es la falta de perdón, tener todos estos sentimientos que nos hacen daño. Es dejar atrás eso. Aquí ninguno podemos decir, yo no tengo que perdonar a nadie. Es muy difícil. Es muy difícil tener que decir eso. A lo mejor hay personas que lo pueden decir. Pero en mi caminar es muy difícil encontrar a alguien en que alguna vez alguien, un hermano, un amigo, su padre, su hijo, no le haya hecho algo que le haya traído dolor, que haya en su ser un sentimiento de tristeza,
de falta de que haya producido en ti como esa rabiecita y ese rencor que no te dejan andar. Los hay. Así nosotros digamos, yo paso. Eso no es verdad. Yo no paso, porque ahí está. Y cuando llega la ocasión o llega nuevamente una situación parecida, salta la liebre y dice, a ese no lo quiero ni ver. Eso es falta de perdón. Eso es rencor. Y en Mateo pues nos está hablando, amad a vuestros enemigos. Amarlos es desearle lo mejor. Dice, bendecid a los que os maldicen. ¿Qué es bendecir? Desearle lo mejor, ¿verdad? Así en mi corazón haya tristeza y dolor, yo empiezo a perdonar así. Yo lo bendigo. No importa lo que me hizo, pero yo le deseo que le vaya bien. No es decir, veremos cómo termina. Eso no es perdonar. Bendecir. Esperemos que el Señor tenga misericordia, que el Señor esté bien. Dice, haced bien a los que os aborrecen. Sabemos que hay personas que a nosotros nos miran de reojo, nos miran mal. ¿Culpa nuestra? No siempre. No siempre. Pero como dice un refrán, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Y hay personas que nos miran mal por lo que tú hayas hecho o por lo que ella piensa que tú has hecho, que piensa de ti. Y dice que nosotros tenemos que bendecirles, hacerles el bien, orar por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuántas veces nos señalan? ¿Cuántas veces nos dicen, esta que se llama cristiana, esta que es? Y nosotros debemos orar por ellos, pero orar de corazón, orar con amor, porque es que ese es el perdón, es el amor que hay en nosotros para los demás. Es el que viene. ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ellos no saben lo que hacen. Perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Muchas veces hay en personas espíritus que los dominan, que tienen control sobre ellos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar. Orar para que sean libres. Orar para que esos espíritus salgan. Eso es amar. Eso es perdonar. Así esa persona te esté haciendo daño y cuando lo encuentres o cuando se encuentra esa persona con otras, esté hablando mal de ti. Tú ora por ella. Ora. Y entre nosotros, los hijos de Dios, tiene que haber más perdón que con los de afuera. Los de afuera son oscuridad. Los de afuera no conocen la palabra. Pero tú y yo la conocemos. Y tenemos que perdonarnos. Tenemos que saber que hay un Dios que murió por nuestros pecados, por esa falta de perdón nuestra. Derramó hasta su última gota de sangre. Y nosotros muchas veces nos creemos más que ese Dios, diciendo,
Que lo perdone Dios, pero yo no. Es así. Muchas veces ha pasado eso. El perdón es obedecer a Dios. Vamos a ver qué dice Efesios 4:32. Efesios 4:32. ¿Ya lo tenemos? Amén. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿Qué es el perdón? Es obediencia. ¿Por qué? Porque Dios no lo manda. Dios nos está diciendo, si Él nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar. Es obediencia. El perdón es saber que Dios nos perdona, como nos perdona en Efesios 12 nos lo dice, en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dios nos perdonó, murió, bajó hasta el Seol. Si Jesucristo cuando bajó al Seol no nos hubiese perdonado, Él no le hubiera podido arrebatar las llaves al enemigo. Si Él hubiese bajado con dolor, con amargura, con tristeza, Él no hubiese podido hacer eso. Él bajó limpio, por eso pudo arrebatar las llaves. Por eso Él sin mancha y sin pecado pudo librarnos a nosotros. Hay que perdonar y volver a perdonar. Yo ya lo perdoné, pero como volvió a hacer lo mismo, ¿cuántas veces quiere que yo lo perdone? Que dice Mateo 18 del 21, que dice, porque no tenemos, entonces 18, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Estamos hablando de hermano, tú y yo, que peque contra mí hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces es 70 veces 7? 490 veces. ¿Será que alguien puede herirnos a nosotros 490 veces? Yo no creo mucho en eso. Nos herirá 5, 6, 7, pero lo que está diciendo Dios, eso es perdonar y reperdonar y reperdonar y volver a perdonar. Qué duro es, ¿verdad? Qué duro es volver a perdonar. Y estamos hablando de pronto entre nosotros, pero cuando hay perdones que son fuertes, como una traición de un novio, bueno, del novio no, del marido. Dice que hay que perdonar. Hay perdones que son casi milagros. ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes saben y conocemos los que llevamos tiempo en el Evangelio. Perdonar la violación de una hija. Perdonar al violador.
Señor dice que tenemos que perdonarlo. Perdonar al que mata a mi hija. Hay un pastor, ¿cómo se llama, Jorge? Gigi Ávila. Gigi Ávila tuvo que perdonar a quien mató su hija. Qué duro. Era pastor. Y mataron a su hija. Y después tuvo que perdonar a ese muchacho. Es más, lo nombró pastor después. Esos son milagros. O dime quién de nosotros será capaz tanto así. Solamente Dios puede hacer eso. El amor de Dios en nosotros. El saber que Dios le servimos por amor a Él y por amor a Él perdonamos. ¿Cuántas mujeres tienen que perdonar a su padre que ha sido un violador? ¿Cuántas mujeres tienen que perdonar a sus hijos que las tratan mal, que se olvidan de ellas? ¿Cuántas madres se encuentran por ahí solas y sus hijos andando por ahí y ellas desean? Y viene su hijo como el hijo pródigo y son perdonados. ¿Por qué? Por amor. Y ese es el amor que nosotros tenemos que buscar en Cristo para con nuestros hermanos. No es fácil decir, sí, yo te pido perdón. ¿Realmente está saliendo de aquí o está saliendo de aquí? Cuando sale de aquí son palabras vanas. Cuando sale de corazón, porque Dios te lo está diciendo, cuando tú perdonas, así te duela, sale de lo más profundo, sale del amor que Dios ha puesto en ti por tu hermano. Nosotros tenemos que perdonar y dejar esa altivez, ese orgullo. Porque dice, la palabra de Dios dice que al altivo Dios lo mira de reojo. Y muchas veces no perdonamos por esa altivez. ¿Ese a mí me lo hizo? Eso es altivez. Eso es orgullo. Nos creemos más que los demás. Y no puede ser así. En Romanos 5:5. En Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo, siempre tenemos que buscar ese Espíritu Santo que es el que nos ayuda para poder perdonar, para poder ir ante nuestro hermano y decirle cuánto siento hacer las cosas mal. Cuando perdonamos, nos reconciliamos con Dios. Cuando perdonamos, vemos las cosas diferentes. Cuando perdonamos, en nosotros está ese amor del Padre, está esa bondad, esa misericordia, que es lo que nosotros perseguimos. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque somos seguidores de Cristo y eso hubo en Él para nosotros, ese amor. Él murió por nosotros en la cruz para reconciliarnos con el Padre, para que el Padre pudiera perdonarnos. Entonces, ese amor tiene que haber en nosotros para poder perdonar. Y yo sé que muchos y la mayoría tenemos que perdonar. ¿A quién?
No lo sé, eso lo sabe cada uno, lo que Dios ha estado hablando en estos cortos minutos. Dice, ¿qué pasa cuando no perdonamos? Hay falta de fe porque no aceptamos lo que Dios hizo, lo que Jesucristo vino y hizo por nosotros. Ya no hay esa fe, no hay ese creer. Hay en nosotros, cuando no perdonamos, hay enfado, hay amargura, viene raíz de tristeza a nuestras vidas, hay ataduras. Queremos venganza, queremos vengarnos de los demás. Cuando no hay perdón, empieza a haber en nosotros tanta rabia y tantas cosas contra las demás personas que no nos dejan vivir en paz, que no hay libertad. Así nosotros salgamos con una sonrisa de oreja a oreja, dentro de nosotros hay un volcán a punto de estallar y con cualquier cosita estalla y hace cosas que no están bien. Y hay rencor y hay sed de venganza, pero ¿qué dice en Romanos 12:19? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice? La venganza es mía. Nosotros no tenemos derecho a buscar la venganza. Dicen, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Tú crees que vas a hacer las cosas mejor que el Señor? No. Por más maldad que le hagamos a otra persona, nunca será mejor que lo que Dios hace. Así que perdonad, quitar todo esto de tu corazón, de tu vida. Ese rencor, ese enfado, eso que no te dejan darlo, quitarlo de en medio. Porque el perdón nos da libertad y no podemos tener libertad así en esas condiciones. Hoy la palabra ha sido corta, pero yo creo que es algo que todos tenemos que practicar. Todos debemos practicar. Todos debemos ponerlo por principio de nuestra vida cristiana, diariamente, continuamente. Por eso yo decía, no solamente los nuevos tienen que perdonar, todos, porque diariamente vienen a nuestras vidas cosas que nos hacen daño. Tenemos también que perdonarnos nosotros mismos. Como hablaba yo con una hermana, hay cosas que nosotros mismos no nos perdonamos porque hemos fallado, porque le hemos hecho cosas a alguien o porque en un momento de ira dijimos cosas que no queríamos decir. Hacemos cosas que el enemigo viene a traernos tropiezo. Entonces, tenemos que perdonarnos porque Dios murió por nosotros. Es también fe, es también reconocer que hay un Dios grande y poderoso, que es al que nosotros adoramos. Nosotros tenemos que saber que ese Dios grande y poderoso está con nosotros, que nos está levantando, que nos ama. Empieza a buscar el amor de Dios en ti, el amor de Dios en ti, para amarlo y para hacer conforme Él manda su palabra. Dice en su palabra, 2 mandamientos. 2 mandamientos reúnen todo
todo el evangelio. Amar a Dios primeramente y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es perdón con el prójimo y poner a Dios por principio de nuestros pensamientos, por principio de nuestro razonamiento, por principio de nuestra sabiduría humana. Buscar la sabiduría de Dios, no la humana, porque en la humana ese no merece perdón, pero en la sabiduría de Dios me dice que por amor yo tengo que perdonar. Entonces busquemos ese amor de Dios. Vamos a ponernos en pie. A mí me gustaría que se acercaran todos aquí al altar. Vamos a hablar con Dios. Vamos a adorarle. Vamos a pedirle que Él pueda traer en nosotros ese sentimiento de perdón, ese sentimiento de amor al prójimo. Póngase en pie, póngase.